Hoy les traigo un ejercicio para aplicar la ley del coseno. ¿Cómo es o en qué se basa la ley del coseno? Pues se basa en buscar los lados o los ángulos de un triángulo que no es un triángulo rectángulo, o sea, que no es un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados, sino más bien en un triángulo que tiene dos ángulos agudos y un ángulo obtuso. ¿Qué es lo importante? Recordar que todo triángulo tiene tres lados, obvio, pero además de tres lados, cada lado tiene un ángulo asociado. Entonces, ¿cuál es el ángulo asociado? El ángulo que está en su parte frontal. Entonces, para el lado A es alfa, para el lado C, por ejemplo, es teta, y para el lado B, pues beta. Además de eso, recordar la expresión matemática de la ley del coseno. ¿Cómo es? Si yo voy a buscar el lado A, entonces sería, los lados de un triángulo siempre los nombramos ABC o como ustedes deseen. En este caso están nombrados como las letras A, B, C, B y C. Entonces, si vamos a buscar el lado A, entonces va a ser el lado A al cuadrado igual a los dos lados que nos hacen falta nombrar, o sea, a B y a C también al cuadrado, menos dos veces esos mismos lados que acabamos o que nos faltan nombrar por el coseno del ángulo que está vinculado a ese lado. Y así mismo con C es lo mismo, C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado y menos dos veces esos mismos lados que son los que nos faltan nombrar por el ángulo asociado a ese lado, al lado C. Basado en eso, les traigo un ejercicio que dice que hay una persona que está parada en el punto A y está mirando dos satélites. Esos satélites están separados por una distancia que la vamos a llamar D, y que él ve al satélite, vamos a decir que este es satélite 1 y este es satélite 2. Al satélite 1 lo ve, pues esto es muy hipotético, ¿listo? Pero lo está viendo a una distancia de 190 metros y el satélite 2 pues a una distancia de 200 metros y nos dan un ángulo intermedio. Entonces hay otra cosa importante recordar de la ley del coseno, que la ley del coseno solamente funciona si nos dan los tres lados del triángulo y por ello entonces nos están pidiendo que calculemos el ángulo, o si nos dan un lado, un ángulo intermedio y el otro lado, entonces sería lado, lado, lado o lado, ángulo, lado. Si nosotros comprobamos que solamente ocurre en estas dos ocasiones el ángulo, perdón, la ley del coseno, entonces si comprobamos que en un triángulo oblicuángulo, así se llaman estos triángulos, que en un triángulo oblicuángulo no ocurren estas dos propiedades, entonces utilizamos la ley del seno de una. Descartamos la ley del coseno. Entonces, uno que hace cuando está haciendo un ejercicio de matemática, primero descarta la ley del coseno y luego aplica la del seno con toda libertad. Entonces, ¿por qué sabemos que en este ejercicio podemos utilizar la ley del coseno? Porque vea, yo tengo un lado aquí, yo tengo un ángulo que es 2 pi tercios y tengo el otro lado. Recuerden que hay un ejercicio que hicimos al principio de este canal que hicimos conversión. Entonces 2 pi tercios es igual a, si yo tengo 2 multiplicado por 180, que es lo que vale un pi, sobre 3. O sea que todo esto me da un ángulo de 120 grados. Entonces ya sabemos que este es el ángulo obtuso, mientras que los otros dos son agudos. Entonces vamos a aplicar esta ley del coseno para este ejercicio. ¿Cuál de las dos fórmulas utilizar? Para B también se puede usar esta misma fórmula, solamente que en vez de alfa o teta pues utilizamos beta. Entonces, ¿cuál de las dos usar? La que quiera. ¿Qué es lo que yo le sugiero? Bueno, utilice o marque estos recuadros. Vamos a decir que este se va a llamar C, este se va a llamar B y este A. Marque todos los lados para que no se equivoque cuando haya reemplazo en la fórmula. Entonces vamos a decir que como vamos a buscar a D, entonces vamos a utilizar la expresión de C. No hay lío, cualquiera que usted quiera, cualquiera que usted utilice le sirve. Entonces C cuadrado va a ser los dos lados que no he nombrado, o sea, B
a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b, aquí ya no es al cuadrado, coseno de lo que esté vinculado, ya vemos este ángulo teta. Entonces reemplazamos. Recuerden que en el ejercicio no se llama c cuadrado, se llama d. C se llama d. Y a, entonces lo llamamos 200. Entonces serían 200 metros cuadrados más b. B son 190 metros cuadrados. Menos 2 veces a por b. Ah, bueno. Recuerde que a fue el primero que hicimos. Recuerde también meter las unidades. 190 metros. Coseno, ¿de qué ángulo? El ángulo que tenemos en nuestro ejercicio. Ya lo convertimos, sería 120. Ahora, a usted no le están pidiendo de cuadrada, le están pidiendo de solita. Entonces, ¿cómo le quita ese cuadrado? Pues metiendo todo lo que tiene en la parte derecha en una raíz. Así es como cancelamos los cuadrados. Y estoy escribiendo lo mismo. ¿Listo? Menos 200 metros, 190 metros, coseno de 120. ¿Qué es lo que resta? Si usted no le dejan utilizar su calculadora, pues le resta hacerlo con la ley de la potenciación, ¿cierto? En este caso yo metí toda la calculadora, perdón, y me dio 337,79 metros. Esto es aproximadamente, podemos decir, 338 metros. Esa es la distancia que separa a los dos satélites. Recuerda seguirme en Facebook, Aprendamos con Kellys, y en YouTube también. Un abrazo.